cálculo de la frecuencia cardíaca. Entonces, los QRS, pero pues específicamente onda R porque facilita mucho más. Y hay dos maneras de calcular frecuencia cardíaca. Bueno, hay múltiples maneras. Primero, lo que hay que hacer antes de cálculo de frecuencia cardíaca es identificar el ritmo. O sea, se tiene que ver si el ritmo es regular o si es irregular. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Por la cantidad de cuadros que hayan entre los intervalos R y R. Sí, claro. Puedo utilizar la cantidad de cuadros que hay entre los intervalos R. Es decir, cuadros grandes, ¿no? Sí. Cuadros grandes. Puede contar los cuadros pequeños, pero se le da más tiempo. Entonces, si usted ve que entre R y R aproximadamente siempre hay 4 cuadros grandes, 4 cuadros grandes, 4 cuadros grandes, pues es un ritmo regular. No tiene que ser tan exactamente así. O sea, pueden ser 4 cuadros grandes, el siguiente hay 4 cuadros grandes, 3 pequeños, en el siguiente hay 4 cuadros grandes, 2 pequeños, pero es un ritmo más o menos regular, ¿sí? Ahorita les muestro la diferencia entre un ritmo regular y uno irregular y van a ver pues que sí es bastante diferente. ¿Por qué creen que es importante primero identificar el ritmo antes de calcular la frecuencia cardíaca? Porque el cálculo es distinto. Claro, porque el cálculo es distinto. O sea, el método que vamos a emplear es diferente si el ritmo es regular o si el ritmo es irregular. Entonces, lo siguiente es que se supone que por cada segundo hay ¿cuántos cuadros grandes? Sí. 5. Que ayer hicimos el cálculo. Uy, sí, está mucho mejor. No, sí, está mejor. Entonces, si en un segundo hay 5 cuadrados grandes, ¿cuántos hay en un minuto? 300. 300. Entonces, para este primer método de cálculo, que me parece a mí pues, más sencillo, pero que no se puede usar lastimosamente en todos los casos, buscamos una onda R que coincida con una línea gruesa. ¿Sí lo ven ahí? O sea, que la espiga de la onda R caiga en una línea gruesa. Ustedes se dan cuenta ahí que hay líneas delgadas y hay líneas gruesas. Las líneas gruesas generalmente están demarcando los límites de los cuadros grandes. Y la siguiente onda R busca que caiga también en una línea gruesa. ¿Se dan cuenta? Sí. Ambas caen en una línea gruesa, este y aquello. Entonces, cuenta el número de cuadros grandes que hay entre ellos. ¿Cuántos hay? 4. Bueno, entonces, hagan la operación matemática y saquen la calculadora. 75. ¿Cuánto les da? 75. Ahora háganlo, imaginen que la segunda espiga de la onda R cae en 5 cuadros. Hagan el cálculo. Cojan la calculadora y hagan el cálculo. Háganlo todos para que hagan el ejercicio. ¿Sí entienden cómo lo están haciendo? No. Entonces, ¿por qué no intentan hacer el ejercicio? Doctor, ¿cómo lo está haciendo? Básicamente 300, que es como el valor estándar, de la cantidad de cuadros grandes que hay entre complejos QRS entre ondas R. Entonces, la cantidad de 5 cuadros grandes, por lo tanto, sería 300 y 300 y sería el valor de la frecuencia cardíaca. Agarran 300, que es la cantidad con la que vamos a jugar, y la dividen entre la cantidad de cuadros grandes que hay entre esos dos complejos QRS o entre esas dos ondas R. Entonces hagan el cálculo todos ahí, nuevamente sabiendo eso. ¿Cuántos cuadros grandes hay entre esos dos? 4. Entonces 300 dividido en ¿cuánto? 4. 75. Listo, y si yo agarro el electro y veo que el ritmo es regular y veo que hay entre ellos 5 cuadrados grandes. 60. ¿Cuánto? 60. Ok.
y 7 cuadrados grandes 42,3. para ir arriba bastante. Es una manera rápida de calcular frecuencia cardíaca. Yo lo que hago es, ya por memoria agarro, entonces 300, 150, 100, 75, 60. O sea, con la práctica ustedes ya, digamos, lo memorizan y no tienen que empezar a dividir cada que vean un electro, sino que yo simplemente veo que el ritmo regular, veo que caen dos espigas en una línea gruesa y entonces hago 300, 150, 100, 75. Entonces, ¿cómo se reporta ahí ese electrocardiograma? Hasta el momento. Frecuencia de. Entonces, ritmo regular con frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto aproximadamente. ¿Listo? Eso es para ritmo regular. ¿Por qué para irregular no? Porque ya en el irregular toca hacer. Exacto, porque acá estamos viendo solo una parte del electro. El electro hay más y estamos agarrando solamente 2 latidos. Entonces, con un ritmo regular yo tengo la certeza que lo que hay acá se repite en casi todo el trazado electrocardiográfico. ¿Sí? Pero con un ritmo irregular no, yo le calculo aquí y acá puede dar 75. Y los complejos QRS que vengan de aquí en adelante, puede que si le calculara diera para 100 o 120 o 130 o 150. Entonces, por eso esto no se puede usar para ritmos irregulares. ¿Quedó claro? Ahí está. Entonces, mismo es parecido, se aplica para el ritmo regular. Pero entonces es, ¿yo qué hago si el segundo complejo QRS, o sea, la segunda onda R, no cae en una línea gruesa? Entonces le sumamos los cuadros pequeñitos, ¿sí? Y cada cuadro pequeñito le sumamos 0.2. Entonces, tenemos en el mismo ejemplo anterior 1, 2, 3, 4 cuadros grandes, ¿cierto? Y tenemos ¿cuántos cuadros pequeños? 3. Cada uno vale 0,2. ¿Cuánto da la suma solo de los cuadritos pequeños? 0,6. Y se lo suma a los cuadros grandes. ¿Cuánto da? 4,6. Y entonces, ¿cómo lo dividimos? Entonces ya los 300 entre 4. ¿Cómo les da? 65,21, se aproxima a 65. Es 65, exactamente. Esa es la frecuencia para este electro que no cae el segundo complejo QRS o la segunda R en una línea gruesa. Fíjense que no cae ahí, ¿sí? Porque no nos podemos parar por eso. No puede usted que le pasen un electro con un ritmo regular y entonces, ay no, no hay 2 complejos QRS que caigan en líneas gruesas. No se puede calcular frecuencia cardíaca. ¿No? Sí se puede. Entonces, esa es la manera. ¿Listo, muchachos? ¿Sí quedó claro? Entonces, ritmo irregular. Ritmo irregular, entonces, es aquel ritmo que, pues, obviamente no lleva como una secuencia, no lleva una dinámica obviamente regular y por lo tanto es un poco predecible el cálculo de la frecuencia cardíaca con el método que estamos utilizando. Entonces, generalmente los electrocardiogramas vienen de 10 segundos, por lo que entonces contamos la cantidad de complejos QRS y multiplicamos por cuánto. Por 6. ¿Por cuánto? Por 6. Por 6 para llevarlo a cuánto? A 60. Así sí. Porque acuérdense que la frecuencia cardíaca es por minuto.
Entonces, si el electrocardiograma no mide 10 segundos, usted no sabe pues, cuánto mide, pues cuenta 30 cuadros grandes. 30 cuadros grandes, ¿cuántos son? 6 segundos. 6 segundos que están ahí. Usted, entonces agarra 5 cuadros grandes, un segundo, 5 cuadros grandes, otro segundo. Entonces, al contar 30 cuadros grandes, pues tenemos 6 segundos. Y lo que hace es que multiplica los QRS que están en esos 30 cuadros grandes para llevarlo a cuánto. O multiplicarlo por cuánto. Por 10. Por 10. O sea, la dinámica contraria a lo que está ahí. Si usted tiene la certeza de que el electro es 10 segundos, por eso yo le decía que cuando ustedes llegan a trabajar a un lugar, miren cómo está estandarizado el electrocardiograma. Porque usted ya tiene la certeza de que conoce el sitio, conoce su lugar de trabajo y conoce sus implementos de trabajo. Entonces usted sabe que cada que le pasen un electro que sea tomado en ese hospital donde usted está, es un electro de 10 segundos. Entonces usted ya sabe de entrar que si el ritmo es irregular, usted lo multiplica por 6. Pero si usted no sabe, le pasan un electro una tira muy larga o le pasan una tira muy cortica, pues usted cuente los 30 cuadros grandes. ¿Para qué? Para llevarlo a los 6 segundos. Profe, si yo quiero llevarlo a los 10, bueno, pues lo puede llevar a los 10, y ahí multiplica por 4, por 6. Sino que, pues, se le recomienda para que sea más corto, ubiquen 30 cuadrados grandes, ustedes saben que hay 6 segundos, cuentan los QRS que hay ahí, y lo multiplican por 10. ¿Por qué por 10? Porque estamos hablando de 6 segundos. Y la meta es llevarlo todo ¿a qué? A 60. ¿Listo? Yo por ejemplo que tengo un ejemplo. Los que están adelante me dicen más o menos de cuánto es ese electro. Pues cuenten los cuadros y me dicen. Un cuadro grande no es un segundo. 5 cuadros grandes son un segundo. .4. Un cuadrito grande vale 0,2. Entonces 0,2 un cuadro grande, 0,4 otro cuadro grande, 0,6 otro cuadro grande, 0,8 y 1. 5 cuadros grandes, un segundo. ¿Cuánto te da tú? 120. ¿De cuánto es ese electro en tiempo? ¿Cuánto? Ay, yo no cuento los cuadritos. ¿Sí es de 10? No hay más que alcanza los 30 cuadros grandes como antes de 15. Entonces, ¿Cuánto? hagamos una cosa, juguemos a que tiene 10 Yo no cuento segundos. los cuadros. Toca contar los cuadros. Juguemos a que tiene 10 segundos. ¿Cuántos QRS tiene? 20. ¿Se contaron los QRS? Yo ahí se los coloqué. Sí, son 20. Yo ahí se los coloqué por si llegan a tener dificultades para contarlo. Entonces 20, bueno, digamos que tiene 20 QRS. Ah, bueno, si se dan cuenta del ritmo lo irregular que es. Mire que, a ver, mire que esta distancia no es la misma que esta, no es la misma que esta. Mire. No es la misma que los que están acá. Entonces, no se puede aplicar el método regular. No se puede. Nos va a dar muy distinto. Entonces, toca aplicar el método irregular y contamos, entonces, asumamos que tiene 10 segundos. Digamos que la enfermera nos pasó ese electro y tiene 10 segundos exactos. ¿Cuántos QRS tiene? 20. 20. ¿Y cuántos segundos de electrocardiograma tenemos? 10. Listo. ¿A cuánto tenemos que llevar? 60.
multiplicamos entonces por cuánto. Por Por 6. Técnicamente, como la mayoría obviamente de los electros, muchachos, no nos dan un minuto, o sea, como yo les comentaba, no nos van a dar un electro de un minuto, entonces nos dan un fragmento, tenemos que extrapolar ese fragmento al minuto. Entonces, si lo que tengo son 10 y tengo 20 QRS, ¿cuánto me dan un minuto? 120. 120. Sí. Listo. Y si tuviera acá, bueno, entonces lo que hicieron, díganle a sus compañeros cómo hicieron el cálculo. 20 por 6. Pues sabiendo que tenían 10 segundos, se contaron los QRS que son 20 y se Entonces multiplicó por 6. multiplicaron los QRS que están por 6. Profe, ¿por qué por 6? Porque acuérdense que tenemos 10 segundos y tenemos que llevarlo al minuto. Entonces tenemos que llevar lo que está sucediendo en 10 segundos a 60 segundos. Lo multiplicamos por 6. ¿Listo? Y si tenemos, bueno, si tenemos 20 y yo les digo que este trazado tiene 6 segundos, Por 10. Va 200. ¿cuánto les da? 200. ¿Sí ven lo diferente? Por eso tenemos que determinar cuánto tenemos, o sea, cuánto de electrocardiograma tenemos. ¿Sí? No necesitamos determinar todo el trazado, puede que nos hayan pasado, no sé, uno de 20 segundos. No necesitamos hacerlo con todo el trazado, nos va a dar una tira así larga. O lo llevamos a 6 o lo llevamos a 10. ¿Listo? Bueno, ¿entendido o no? Sí. Entonces las derivadas, que ayer estamos hablando un poquito de eso, algunos principios electrocardiográficos que les empieza a mostrar Gayton. Fíjense la figura de la izquierda. Hay unos conceptos de electrocardiograma que cuando uno empieza lo puede confundir a uno. Por ejemplo, la despolarización es una corriente positiva o negativa. La despolarización es una corriente positiva o negativa. Negativa, ¿por qué? Si se supone que está entrando sodio. Entonces, cuando alguien le monta cachos a alguien, hay alguien que pierde y hay alguien que gana. ¿Cierto? Hay alguien que se lleva lo positivo y hay alguien que se lleva lo negativo. Esa es la ley de la naturaleza. Si estamos hablando de despolarización, hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Y todo depende del punto de vista. Si usted está mirando la célula, ella gana cargas ¿qué? Positivas. Y para la célula, la despolarización es una corriente positiva. Pero para el exterior de la célula, la despolarización es una pérdida de cargas positivas, por lo tanto el exterior se vuelve más negativo. ¿Sí o no? Entonces, resulta que es que el electrocardiograma no mira lo que está, o sea, el electrocardiograma no está dentro de la célula, o los electrodos, mejor dicho, no están dentro de la célula, están por fuera. O sea que yo estoy detectando realmente lo que sucede fuera. Y según lo que sucede fuera, yo estoy infiriendo lo que sucede adentro. Pero el electrocardiograma no me está midiendo realmente lo que pasa dentro de la célula, porque es que el electrodo no está dentro de la célula. ¿Sí me hago entender? Entonces, Gayton le empieza a mostrar acá. Esto es como, técnicamente, como si fuera un electro, arriba. Y tiene dos electrodos, ¿cierto? Uno positivo y el otro negativo. ¿Sí lo ven? Y les está mostrando un corazón que tiene unas cargas. Y las flechas le muestran como el sentido de la despolarización. Ahora, el electrocardiograma en ese paciente que está marcando una deflexión positiva o una deflexión negativa.
Una positiva. una deflexión positiva. En este momento, el corazón está empezando a despolarizarse, ¿cierto? ¿O ya se despolarizó por completo? ¿Por qué no se ha despolarizado por completo? ¿Por qué qué? Porque pues, despolarizado como tal es negativo, todavía está muy positivo, así lo veo yo. Porque si estuviera despolarizado por completo, todas las cargas estarían iguales. Pero mire que arriba hay unas cargas y abajo hay otras. ¿Cuál es la parte que está ahí en ese corazón? Tomamos la foto. Y hay una parte que está despolarizada y hay una parte que está polarizada todavía. Está en reposo. ¿Cuál es la parte que está despolarizada? El tabique intraocular. ¿Cómo? Aurícula no, porque ahí no hay aurículas. Se olvidó el nombre, el tabique intraventricular. ¿Cuál parte está despolarizada y cuál parte está polarizada? El centro no está polarizado, Dígame si está despolarizado o no. ¿Qué? El septo está despolarizado. ¿Por qué? Pero si estamos viendo que hay negativo. Está negativo. Entonces el septo está despolarizado o no. ¿Pero por qué no? Sí. ¿El septo está despolarizado? ¿Por qué sí? Porque está Porque está negativo. ¿Y es que la despolarización acaso es negativa? Y entonces, defiendan su respuesta. El septo está despolarizado. ¿Por qué? No. ¿Cómo? ¿Cómo es el ingreso de cargas? Si le estoy diciendo que está despolarizado, usted ve cómo me dice que está repolarizando. ¿Cómo es el ingreso de cargas positivas al exterior? Ya lo dijo Renzo, ya. Está despolarizado porque el exterior no muestra cargas negativas, o sea que el interior está ¿qué? Positivo, o sea, afuera está negativo porque todas las cargas positivas están dentro de la célula, pero como yo no puedo detectar lo que hay dentro, porque el electrodo está afuera, está en mi piel, el electrodo no está dentro de la célula. Entonces, el septo en ese momento está despolarizado. Y el ápex del corazón y las partes externas están ¿qué? Están en reposo o están polarizados. ¿Por qué? Porque está negativo por dentro. La razón inversa que dije. La relación inversa, la compañera también lo dijo, está negativo por dentro. O sea, la célula está en reposo y el reposo ¿cuál es? Negativo, menos ¿qué? 85, menos 90, bueno. O sea que el exterior está positivo respecto al interior porque todavía no me empezó a entrar ¿qué? Carga positiva, sodio, calcio, etc. ¿Sí entendieron o no? Sí. Bueno, entonces el electrodo positivo es el que me marca a mí la onda. Entonces, ¿dónde? Tiene que, en ese momento esta persona, el corazón iba a empezar a despolarizarse y tomaron la foto. En ese momento tomaron la foto. Para este momento, el electrodo positivo está en una zona positiva o negativa. Positivo. El electrodo positivo respecto al negativo está en una zona más positiva, porque el negativo está más cerca de esta zona negativa del positivo. ¿Sí me hago entender o no? Y entonces, ustedes suben esos videos y empiezan a facturar y a mí no me dejan regalías de nada. Y entonces, el electrodo positivo, al estar en una zona más positiva que el electrodo negativo, marca una onda positiva. Entonces ahí marca ¿qué? Hacia arriba. ¿Sí o no? Luego, digamos que entonces inicia en este momento el marca positivo porque está más positivo que el electrodo que está en el lado negativo. Pero entonces estas cargas negativas empiezan ya a ocupar todo el corazón. Entonces a medida que tienen por ahí un marcador,
Entonces, ¿Puedes dejar la luz detrás, por favor? ajá, sí. Gracias. No. Ahorita miramos nuevamente. Entonces, en este momento, marca positivo, ¿cierto? Marca una onda positiva. Porque el electrodo positivo está más positivo, pero una zona más positiva que negativa. Pero el corazón sigue despolarizándose y todas las cargas negativas empiezan a distribuirse por todo el músculo cardíaco y entonces el electrodo empieza a detectar que hay negatividad. Como el electrodo positivo empieza a detectar negatividad, la onda que empieza a hacer a bajar, bajo, 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 hasta que llega a ¿qué? La línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica, porque termina todo el corazón estando negativo, ¿sí o no? Entonces no hay una diferencia entre el electrodo positivo y el negativo. El electrodo positivo, que es el que me marca el electrocardiograma, me detecta que él está igual que negativo que el polo negativo. Entonces, como no hay una diferencia de cargas entre ellos, baja al cero, línea isoeléctrica. Y entonces ahí el corazón se despolarizó y por unos milisegundos hay un silencio eléctrico. Todo el corazón quedó despolarizado. Todo el corazón quedó repleto por fuera de cargas que negativas. Y por eso, pues ustedes ven que las ondas se comportan de esa manera. Entonces, así, vuelven y bajan. Por eso, entonces, en este caso, Gayton les muestra que el voltímetro está yendo hacia allá. No sé si se habían puesto a analizarlo de esa manera, pero es necesario que lo hagan para que entiendan de dónde salen las ondas. Y es más necesario todavía cuando usemos lo que es la parte de isquemia e infarto. ¿Qué no entendiste? ¿Qué? Sí, o sea, como lo es el electro, ¿cómo es que se de las cargas negativas? O sea, ¿cómo se relaciona? Entonces, ¿ya tienes claro lo de despolarización y repolarización? ¿Sí o no? ¿Ya tienes claro eso o no? ¿Tienes claro lo de despolarización y repolarización? O sea, ¿tienes claro quién está positivo y quién está negativo según cada ciclo? Ok, en despolarización, ¿quién está positivo? ¿El interior de la célula o el exterior? El interior, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque entra sodio y entra calcio. ¿Y el exterior se vuelve qué? Negativo. ¿Por qué? Porque las cargas positivas ingresaron. Ahora, si una célula está polarizada o está en reposo, ¿cómo es el interior y cómo es el exterior? ¿Eso lo tienes claro? Listo. Entonces, en el electrocardiograma, ustedes ven unas ondas positivas y unas negativas, ¿cierto? O sea, primero ven una línea isoeléctrica. ¿Qué significa la línea isoeléctrica? Resulta que el electrocardiograma se ve que siempre son dos polos, ¿sí o no? Uno positivo y uno negativo. ¿Para qué? Pues la idea del electrocardiograma es mirar diferencias de cargas. Entonces por eso ustedes ven siempre que hay un polo positivo y un polo negativo. ¿No se ve con el rojo? Entonces hay un polo positivo y un polo negativo. El electrodo positivo del electrocardiograma es el que me da a mí. Es como el líder. El electrodo positivo es como el líder. Es como el que dice si una onda va a ser positiva o si una onda va a ser negativa. Eso es lo que lo hace el polo positivo.
Entonces, si en determinado momento del electrocardiograma el electrodo positivo está en una zona más positiva que el electrodo negativo, la onda va a ser ¿cómo? Positiva. ¿Eso sí está? Listo. Y si el electrodo marca en algún momento que él está, el electrodo positivo marca que él está en una zona más negativa, el electrodo negativo muestra una onda ¿qué? Negativa. Por eso ustedes ven ondas positivas y negativas en el LED. Cada vez que ustedes ven una onda positiva, como la onda R, por ejemplo el D1, eso quiere decir que el electrodo positivo estuvo en una zona más positiva que el electrodo negativo. ¿Sí o no? Ya. Entonces yo lo que les decía en este caso es que a este señor justamente le tomaron una foto en ese momento y el corazón estaba ahí y estaba en un proceso de despolarización. ¿Sí o no? Pero mire que no todo el corazón está despolarizado. ¿Sí te diste cuenta? No todo el corazón está despolarizado. La parte de arriba, acuérdense que la base del corazón es arriba. La parte de arriba, la parte del septo, muestra cargas que... ¿Qué cargas tiene el septo? Positivo. Ahí en ese momento, ¿ustedes qué están viendo? ¿Te está preguntando por las internas o las externas? No, lo que ustedes están viendo ahí. ¿Qué estás viendo tú ahí? En el septo. ¿Qué ves de las cargas? O sea, lo que tú ves, dime qué estás viendo. ¿Tú qué estás viendo en el septo? O sea, el septo es la parte de arriba, ¿Qué cargas estás viendo ahí? Por fuera de la célula está negativa, está bien. O sea que el interior está ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo, listo. O sea que está en fase de despolarización o de repolarización. ¿Cómo? Despolarización. Listo. Pero no todo el corazón está igual. Hay una parte que está por fuera positiva. Si por fuera está positivo, quiere decir que está polarizado, no se ha despolarizado todavía esa zona. Recuérdense que el corazón se despolariza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Profe, ¿pero por qué no está despolarizado ahí completo? Porque a pesar de que esto es en milisegundos, en este momento tomamos la foto y en ese momento que tomamos la foto, el corazón no está despolarizado por completo. Entonces, para este momento que tomamos la foto, el electrocardiograma detectó que el polo positivo estaba más cerca de la corriente o de una corriente eléctrica positiva respecto al polo negativo. El polo negativo estaría mirando hacia acá. ¿Sí ven? Entonces el polo positivo, que es el líder o el que me marca las ondas, al detectar que esto está en una región más positiva que el electrodo negativo, él dice, pues es una onda positiva y empieza a irse hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Pausamos esto del tiempo y ya le dimos play, y al darle play, ustedes van a ver que rápidamente todas las cargas negativas inundan la célula. ¿Por qué? Porque se despolarizó. Lo que estaba arriba bajó y terminó de despolarizarse todo por completo. Cuando ese proceso está sucediendo, el electrodo positivo empieza a detectar que él está en una parte positiva respecto al negativo, pero ahora empieza a detectar cargas negativas. Hacia arriba más positivo y hacia abajo más negativo. Entonces, al detectar que ahora hay cargas negativas, deja de subir y empieza a bajar. Está detectando cargas negativas, hasta que llega un punto acá donde ya todo el corazón está negativo, porque todo el corazón se despolarizó. Y entonces él dice, yo estoy en una zona de igual carga que el polo negativo, ninguno de los dos tiene una diferencia, por lo tanto marca el cero. Y acuérdense que el cero es la línea isoeléctrica, no hay movimiento de cargas. En ese momento el corazón ya se despolarizó, o sea, QRS. Por eso el QRS sube, vuelve y baja, y luego línea isoeléctrica. Y ahora va a iniciar repolarización, onda T.
pero a esa todavía no, porque se les va a quemar la cabeza tratando de encontrarle un sentido. ¿Sí entienden por qué o no? Porque si la onda de despolarización ventricular es positiva, ¿por qué la onda de repolarización ventricular también es positiva? Esa es una pregunta que tendría que haberles surgido cuando estaban leyendo electro. ¿No les quemó la cabeza eso? Rompe las leyes de la física. ¿No les llama la atención eso? Si eso no les llama la atención, no sé qué les va a llamar la atención. Cuando yo lo leí por primera vez no puedo dormir casi. ¿Por qué? El que me lo diga que no sea Renzo y que no sea Rosa, mejor dicho, queda exonerado del siguiente juicio. Porque yo sé que ellos ya lo saben. ¿Por qué si la onda de despolarización ventricular se lo voy a poner de esta manera para que entiendan la gravedad del asunto? ¿La despolarización y la repolarización son iguales? No. ¿Por qué se ven igual en el electro? Pero tendría que estar con los electrodos, o sea, que ellos van a detectar la No, las dos son ventriculares. Por eso, o sea, pero lo que yo voy es que al salir otra vez el potencial tensional, se repolarización de la célula, otra vez el resto, o sea, el exterior del corazón, se va a empezar a ver positivo, por lo tanto va a detectar una onda positiva. Pero el problema de eso es que el sentido de la repolarización, por ejemplo, de la misma manera en que se despolarizó, se va a repolarizar. Solo que a la inversa. O sea, arriba comenzará a haber cargas positivas. Por lo tanto, el electrodo positivo va a estar en una zona negativa respecto al negativo. ¿Sí me hago entender? Él se despolarizó de arriba abajo. Entonces, como el de arriba se despolarizó primero, tiene que empezar a repolarizarse primero. ¿Sí? Entonces es como que ustedes hacen una fila, yo les tiro una pelota, ¿sí? Pero al yo ser el primero que tira la pelota tiene que volver a mí de primero, tiene que dar la vuelta. Entonces, en este caso que empieza la repolarización, el arriba se despolarizó y empieza a repolarizarse, quiere decir que ahora hay cargas positivas, ¿cierto? Porque el interior de la célula vuelve a ser ¿qué? Vuelve a ser negativo. Entonces, el electrodo positivo en este caso va a seguir estando en una zona negativa, porque la repolarización viene de allá. Entonces, técnicamente, la onda de repolarización marcaría predominantemente negativo. Repolarización ventricular. Pero eso no aparece porque la punta del ventrículo antes de regularizarse genera un impulso eléctrico que va en reversa del movimiento. Es algo parecido, pero no es con la punta, no es con la punta. Porque dice que es en la terminación, decía que antes de que se genere la terminación de ese impulso, él hace un movimiento reversivo. No es, digamos, un conductor lineal de que sube y después baja, sino justo antes de ese momento hay un impulso que va en contra del movimiento. No, pero la corriente de repolarización sucede tal cual como ocurrió la despolarización. ¿Por qué será? Esto tiene que ver con, y en la parte de infarto terminamos de entender esto mejor. Con que el músculo cardíaco tiene dos porciones principales. Dos porciones musculares. Una parte que se llama la subepicárdica y otra parte que se llama como Subendocárdica. subendocárdica. O sea, es como que el corazón tuviera capas de músculo
una más externa que la otra. Y resulta que el corazón tiene vasos sanguíneos. ¿Ustedes lo dieron las coronarias? Se la enseñó el profe Ferreira, ¿no? Entonces, las coronarias derecha, izquierda, la circunfleja, que pues tiene unas variantes anatómicas. ¿Y las arterias cómo hacen para irrigar el corazón? Vienen por el exterior y entran. Vienen por el exterior y entran. Esto ocasiona una alteración del flujo miocárdico que hace que la parte externa del corazón esté mejor irrigada que la parte interna. O sea que el endocardio está en una isquemia fisiológica. Se llama isquemia fisiológica porque el endocardio tiene peor perfusión que el epicardio. Pero es fisiológica porque no nos estamos infartando por eso. ¿Por qué tiene peor perfusión? Porque como las arterias van de afuera hacia adentro, empieza a aprovecharse la parte más externa de esa sangre. Entonces empieza a llegarle menos recursos al endocardio. Y lo otro, porque la parte interna del corazón tiene una contracción mucho más fuerte que la parte externa. Entonces, al tener una contracción mucho más fuerte, al contraerse, bloquea el flujo sanguíneo de esta zona. Entonces esta zona solo se perfunde en diástole. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces se perfunde, tiene que esperar hasta la diástole para perfundirse, y aparte de eso le llegan menos recursos que el epicardio. Entonces el endocardio tiene peor perfusión. ¿Eso qué hace? La despolarización viene de subendocardio a subepicardio, pero la repolarización es inversa. La repolarización va de subepicardio a subendocardio, que creo que es lo que el compañero está intentando comentarnos. Entonces, al ser inversa, ¿qué sucede? La despolarización viene de aquí hacia allá, pero la repolarización viene de afuera hacia adentro. Claro, arriba abajo, pero de afuera hacia adentro. Eso hace que el electrodo positivo que está acá empiece primero a detectar cargas de repolarización, o sea, cargas positivas, que el electrodo negativo. Entonces, el electrodo positivo empieza a detectar en este caso cargas positivas respecto al polo negativo. Y pues lógicamente, digamos que la corriente de repolarización tiene que seguir como la misma ruta de la despolarización, pero aquí en este caso, más que ser más importante, si viene de arriba hacia abajo, es que todo va de afuera hacia adentro. Entonces los electrodos que están en el exterior de la piel empiezan rápidamente a detectar cargas positivas de repolarización. Por eso la onda T en la mayoría es una onda positiva, porque ¿qué? Porque cuando comienza la repolarización, entonces el interior del corazón, o sea el subendocardio, no tenemos un electrodo dentro del subendocardio, solo tenemos electrodos que están afuera. Entonces estos electrodos rápidamente comienzan a detectar esas cargas positivas y empieza a marcar la onda de repolarización ventricular, onda T. Pero ¿qué pasa? Empieza a detectar cargas positivas de repolarización, cargas positivas, cargas positivas, cargas positivas, hasta que todo el corazón está positivo y entonces cae ¿a qué? A cero, porque no hay un movimiento neto de cargas. Es decir, ya todo el corazón se repolarizó, todo el exterior del corazón está positivo y no hay diferencia entre los polos, por lo tanto vuelve y cae otra vez a cero. Por eso, aunque estas ondas son de corrientes contrarias, ambas ondas son positivas. ¿Sí me hice entender o no? Es un poco complejo que lo encuentren así en un libro, pero pues es como la mejor forma de entenderlo.
Entonces, necesito que se aprendan la colocación de las derivaciones precordiales. Necesito que se les aprendan porque es importante que ustedes sepan colocarlo por si en un rural les toca hacerlo. O incluso mismo en el internado les pueden decir que le hagan ustedes el electro a un paciente. Entonces las derivaciones precordiales van en este sentido y van mirando diferentes caras del corazón, sobre todo caras anterior, septal y lateral. Entonces, ¿dónde se coloca B1? Cuarto espacio intercostal con línea que Para externar. para que se ubique, entonces para externar derecho, más o menos como este nivel. B2, ¿dónde se coloca? Al frente. En el mismo lado, pero a la izquierda. Al frente. Al frente. Entonces, cuarto espacio intercostal para externar izquierda. B3. Quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal. Entonces, acá B2, más o menos por acá iría B3. B4. Lo mismo, quinto espacio intercostal, pero ya cae más o menos a la línea medio clavicular, por acá. Más o menos por acá. B5. Entre la línea axilar. Al ladito de quién? B4. B4. Y B6 Al lado de así. con línea medio axilar. Acuérdense en anatomía, con línea medio axilar. Entonces, ahí usted lo ve, mira B6 donde cae, línea medio axilar. B1 y B2 ven una cara más septal del corazón, o sea, como esta parte. ¿Sí? Imagínense que B1 y B2 está aquí. B3 y B4 ¿dónde estaría? Como por acá. Más anterior. Incluso algunos cogen y dicen anteroseptal B1, B2, B3, B4. B5 y B6 estarían por acá, pero ya le están dando la vuelta, porque eso es una estructura de 2 dimensiones. Y el corazón puede ser una estructura de 3, entonces ya le están dando la vuelta al corazón por el lado izquierdo, pero por este lado. Entonces ven una cara lateral baja. Una cara lateral baja. O sea, están viendo la parte lateral del corazón, pero abajo. Es importante que empiecen a mirar las caras del corazón en cada uno de los ¿qué? De las derivadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cara del corazón ve de uno? Cara lateral alta. ¿Por qué? Porque electrodo negativo está aquí y electrodo positivo está acá. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, al electrodo positivo estar acá, que el electrodo positivo es el que me marca a mí el liderazgo del EKG, pues el electrodo positivo a este nivel está viendo una cara lateral alta. D2. Inferior. ¿Cómo? Inferior. Ok, ¿dónde está el polo negativo de D2? De 2 estaría en el brazo derecho. ¿Y el positivo? En el izquierdo. Acá. ¿Sí o no? ¿Cara qué? Inferior. Inferior porque mira dónde está el polo positivo. D3. Inferior. ¿Dónde está el polo negativo? En el brazo izquierdo. ¿Y el polo positivo? En el pie izquierdo. Entonces, ¿ve cara qué? Inferior. Con diferentes grados de inclinación, ¿no? Obviamente. O sea, varían los grados de inclinación. No es lo mismo D2 que es así, que D3 que es así. Pero finalmente están viendo la cara inferior. Y estas son las derivaciones que Esas son las derivaciones bipolares. bipolar.
Ahora las unipolares, por ejemplo, ABF, ¿dónde va el polo positivo? En el pie. ¿Dónde está el polo positivo de ABF? También sería En la el parte pie izquierdo. inferior. Ajá, pero ¿qué? En el pie izquierdo. Pie izquierdo. O sea, otra vez para acá. Cara inferior. Cuando queremos ver infartos de la zona inferior, vemos D2, D3 y ABF. ABL. La cara lateral. Brazo izquierdo. Listo. ¿Por qué cara lateral alta? Porque el polo positivo va a estar en el brazo izquierdo. Brazo izquierdo nuevamente. Cara lateral alta. ABR. Brazo derecho. Sí, pero el detalle es que en el brazo derecho va a tener una carga negativa, ¿no? Sí, pero ¿qué cara ve? Sí, Lateral. y parte del centro. ¿Qué cara ve? Pues ve la cara, parte de la cara derecha del corazón. Lateral la mitad. ¿Sí o no? Derecha. No importa que esté predominantemente negativo, no importa, sino importa es qué cara estoy viendo acá. ¿Qué cara estoy mirando? Entonces, ABR, ve cara derecha, parte de la cara derecha. ¿Por qué? ¿Dónde está el polo positivo? ¿Cómo? Brazo derecho, acá. Entonces, ABR en la parte derecha. Y las precordiales, B1 que ve, B1 es séptimo. septal. B, esto es B1 y B2, B3 y B4, Anterior. cara anterior, B5, B6, Lateral. Lateral baja. lateral bajo. ¿Sí entendimos por qué? Sí. Bueno, la guía del infarto dice que usted para detectarlo en el electrocardiograma la alteración tiene que estar en dos derivaciones contiguas. ¿Qué significa dos derivaciones contiguas? B1 es 2. Pregunto. Es más la parte contigua se refiere a que estén mirando la misma cara, ¿sí? Porque el electro los puede confundir porque ustedes ven que el electro los divide en secciones, entonces le pueden poner D1, acá abajo D2, D3 y acá al lado de D1 puede estar ABR, y acá ABL, ABF, entonces se ve que D1 y al lado le ponen ABR y dice, mire, son contiguos porque están acá al lado del electrocardiograma. No. Hace referencia a que vean la misma cara. O sea, que por ejemplo, si yo encuentro un supradesnivel del segmento ST, que ese supradesnivel del segmento ST, si están de 2 y de 3, pues ya, son dos derivaciones contiguas que miran la cara inferior. Entonces, altamente sugestivo de que haya un infarto con supradesnivel del ST en cara inferior. ¿Sí? Si veo que el supra del ST está en D1 y ABL, ¿D1 y ABL son derivaciones contiguas o no? Sí. ¿Por qué? Porque van a ver la misma cara. Porque ven la misma cara. Entonces, y si vemos por ejemplo B5 y B6 también, porque ven la misma cara. Entonces, a eso hace referencia. Por eso tienen que aprenderse las caras que mira cada electrodo. Luego una pregunta, y en el caso de ABR, que es como... Resulta que ABR podemos encontrar alteraciones, pero nos toca complementar con derivaciones derechas.
Entonces nos toca pedir las derivaciones precordiales, pero derechas. O sea, básicamente es como colocar las mismas que ya colocamos, pero en espejo. P1 iría acá, P2 ahora acá, y el resto todas hacia acá. Para mirar la cara derecha, porque si usted se da cuenta, la única que mira cara derecha es ABR, pero ella no la mira en su totalidad. Es más como si fuera una mira de la cara lateral alta, derecha. Y en la cara lateral baja derecha no tenemos idea. Entonces, si usted sospecha un compromiso derecho, pide las derivaciones precordiales derechas. Cuando tú sospechas que ahí puede haber un compromiso del lado derecho, solamente. Los electros normalmente, si alguno ha agarrado el electro de algún familiar, usted se da cuenta que ahí no hay derivaciones derechas, solo porque ustedes tienen que pedirlo. Si usted tiene la duda, usted lo pide y la enfermera lo hace. Lo mismo derivaciones posteriores. Cuando sospechamos que hay una afectación de la cara posterior, pedimos derivaciones posteriores, se colocan atrás. Estas mismas, atrás, para mirar cara posterior, porque puede que haya infartos, perdón, puede que haya infartos solamente de la cara posterior. Y se pueden sospechar de alguna manera con el electrocardiograma. Por ejemplo, vemos un infradesnivel del ST en cara anterior. Entonces, al ver un infradesnivel del ST en cara anterior, el infradesnivel puede ser porque sea por un infarto con infradesnivel del ST o porque sea un cambio recíproco. Normalmente los infartos con supra producen en las derivaciones contrarias una imagen inversa. Lo que ustedes han escuchado por ahí que llama imagen en espejo. Tienen que haberla escuchado por ahí. Entonces, las derivaciones anteriores son contrarias a las posteriores, ¿cierto? Si llega a haber un infarto con supra en cara posterior, la cara anterior va a mostrar un infra. Entonces, usted llega y agarra un electro a un paciente y ve infradesnivel en cara anterior, usted tiene que pedir las derivaciones posteriores. Porque puede ser una de dos cosas. El paciente tiene un infarto con supra de cara posterior, o el paciente sí tiene un infarto con infra de la cara anterior. ¿Sí me hice entender? Entonces, usted pide según lo que esté sospechando. Si usted ve alteraciones en ABR o vemos de pronto cambios en cara lateral alta izquierda que pudieran ser recíprocos a lo que está en el lado derecho, pedimos derivaciones derechas. No es tan común realmente pedirlas, no es tan común, pero uno las puede pedir, tanto las derechas como las posteriores. Y estos son los grados. ¿Investigaron los grados del corazón? ¿Qué encontraron? El grado normal. El normal es cuando tanto a veces como en la derivada. Sí, pero si hablamos de número. Menos 30, 90. Desde acá hasta allá, pero hasta allá ¿hasta dónde? Hasta el Menos 30, si se dedicaran este fin de semana de pronto a buscar más, pueden que encuentren algunas variaciones. Creo que Gator lo pone desde menos 30 a 90 si no estoy mal. Entonces, técnicamente, el corazón normal iría en este eje eléctrico, desde aquí hasta acá. O sea, todo eso es variación poblacional. Se puede encontrar una persona que, si le calculamos exactamente los grados, puede que le dé exactamente 90, otro le dé 65 y otro le dé incluso menos 25, menos 20 y seguir siendo normal. Entonces para eso hacemos un cálculo, que es el método que yo les enseño, que es un cálculo, o sea, hay cálculos mucho más exactos, son más complejos, pero yo suelo enseñar este que es un método de aproximación, y es que nos vamos a guiar por el siguiente
por la siguiente circunferencia que nos mide los grados. Entonces nos muestra, así mide lo normal. ¿Sí lo ven? Hablamos de que es normal cuando está ahí, hablamos de que es una desviación a la derecha. Si esto es 90, la desviación a la derecha es hacia acá. ¿Qué es desviación a la derecha cuándo? Cuando uno es negativo y ABF es positivo. Acá. Eso se puede ver cuando ¿Entre 90 y cuánto? 180. ¿Listo? Hablamos que tenemos una extrema. Entonces, esto es normal, esto es derecho y esto es ¿qué? Extremo. ¿Extremo cuánto? Entonces, ellos no ponen la circunferencia en 360 grados, sino que la dividen entre 0, 90, 180, menos 180 y menos 90. O sea, con 90 menos 90. ¿Sí? Y 180 y de acá para arriba menos 180. Entonces, la desviación extrema está ya entre los menos 180 y los menos 90. O sea, por ejemplo, un corazón que tenga un eje eléctrico hacia este lado será una desviación extrema. Uno que lo tenga hacia este lado será ¿qué? A la derecha. Derecha. Uno que lo tenga a este lado normal. Y uno que lo tenga acá Depende. izquierda. Entonces técnicamente desde menos 30 hacia menos 90 sería una desviación hacia la izquierda. Pero la desviación no se imaginen que el corazón está girado. O sea, no se imaginen eso. Si yo les digo que el eje inclinado a la derecha, no se imaginen que el ápex del corazón está mirando hacia la derecha, porque es lo que suelen hacer. No se imaginen que el corazón que ustedes conocen está girado hacia allá, sino es el eje eléctrico. O sea, es como la dirección de la corriente eléctrica. Si la dirección de la corriente eléctrica viene de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pues la corriente eléctrica tiene esta dirección. Pero el que tiene una desviación del eje a la derecha, la corriente eléctrica puede ser que sea de izquierda a derecha. Entonces yo noto cómo la dirección de esa corriente eléctrica se comporta de esa manera. Pero si abrimos el paciente y miráramos el corazón, nos damos cuenta que está en la misma posición. O sea, entonces no es algo anatómico, sino es algo más eléctrico. Guárdense eso en la cabeza, porque es muy difícil de concebir la idea si usted lo imagina desde la parte anatómica. ¿Listo? Es la parte eléctrica. ¿Y cómo se hace el cálculo? No, pues ya nos pasamos 10 minutos y no nos han dicho nada. Entonces, vamos a agarrar dos derivadas, que son D1 y ABF. Y con ellas dos vamos a calcular el eje. ¿Por qué D1 y ABF? Porque son las derivadas que me están mirando los límites del corazón. D1 está aquí más o menos a 0. Sí. Y ABF está acá. ¿Para cuánto? 90. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pues D1 el electrodo positivo está a 0 y en ABF el electrodo positivo está en 90. Entonces, si yo tengo un paciente que ABF y D1 son positivos, ¿qué pasa? Me está diciendo que la onda va hacia abajo, la corriente eléctrica va hacia abajo y hacia la izquierda. Lo normal. Digamos que vamos a hacer una... es que acá este dispositivo está cortada. Digamos que vamos a hacer esta. ¿Esto sería hacia dónde? Esa sería Desviación a la derecha. ¿Qué podemos tener ahí? A veces positivo y de uno negativo.
ABF positivo. ¿Por qué ABF positivo? Siguiendo hacia Porque la abajo. corriente eléctrica sigue yendo hacia abajo. Entonces ya entendieron el capítulo de análisis vectorial. Eso es lo único. Keaton habla muchísimo de análisis vectorial, pero finalmente no se entiende nada. Eso es análisis vectorial. Saber hacia dónde va la corriente eléctrica, hacia qué electrodo va y cómo se marca. ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica va hacia abajo, ABF es positivo, pero va hacia abajo y hacia la derecha. Quiere decir que la cola de la flecha está mirando hacia quién? Hacia D1. Y como en ese caso, el electrodo positivo de D1 está mirando la cola de la flecha, que la cola es negativa, marca ¿cómo? D1 marca ¿cómo? Negativo. Negativo. D1 marca negativo, porque la corriente eléctrica se está yendo hacia abajo y hacia la derecha. ¿Sí? Acuérdense siempre que hacia donde marque la punta de la flecha va a marcar ¿qué? Lo positivo. Entonces, usted ve el electro del paciente, D1 negativo, ABF positivo, ya sabemos que el paciente tiene una desviación a la derecha. ¿De cuántos grados? No vamos a llegar hasta allá, porque lo primordial ahora que están aprendiendo electrocardiograma es que sepa la inclinación del eje. Porque finalmente ustedes no van a tratar al paciente en ese sentido. Usted lo que tiene que hacer es detectarlo y remitirlo. Usted no se va a poner, no, es que yo voy a hacer el ecocardiograma, yo le voy a mirar, yo le voy a... No, usted como médico general que va a salir, tienes que mirar la alteración en el electro, detectarla, que no se le vaya a pasar una desviación del eje. Porque la desviación del eje tiene sus implicaciones patológicas, quiere decir que hay algo que está haciendo que el corazón eléctricamente no esté normal. ¿Esto sería qué? Desviación izquierda. ¿Y ahí qué marcaría? Resulta que acá tenemos que mirar. Si nosotros llegamos a tener ABF negativo, porque se supone que ahora la corriente eléctrica va hacia arriba y hacia la izquierda. Miren la punta de flecha. La punta está cerca de quién? De 1, por lo tanto de 1 es positivo. Y la cola está mirando hacia abajo, hacia ABF. La cola marca ¿qué? Lo negativo. Entonces el polo positivo de ABF está marcando la cola, que la cola es negativa, y la flecha la está marcando de 1. Ahí vamos a tener en el electro un paciente que tiene ABF negativo y de 1 ¿qué? Positivo. Pero esto puede que aún el eje esté conservado. Puede que el paciente justamente tenga el corazón en inclinación a menos 30. Entonces, para determinar si el eje todavía está conservado o definitivamente está desviado a la izquierda, miramos D2. ¿Qué es D2? Es el eje que más se acerca, es el D2 maneja una inclinación que se acerca que es lo más cercano al eje cardíaco normal. Entonces miramos D2. Si D2 está positivo todavía, el paciente todavía no tiene una inclinación franca a la derecha. Porque es que D2, miren que D2 está a mitad de camino. O sea, D2, esto es ABF, esto es D1 y D2 está así. Está a la mitad. Entonces, si D2 está positivo, está muy cercano de pronto a un corazón que tenga una inclinación todavía menos 30. Quiere decir que todavía está conservado. Pero si D2 es negativo, quiere decir que definitivamente ese corazón sí está mirando hacia arriba prácticamente. Entonces tiene una desviación a la izquierda. ¿Cuánta? No sabemos. Pero está desviado a la izquierda. Entonces siempre que tengan ABF negativo y D1 positivo, tienen que mirar D2. Si D2 está positivo, eje conservado. Si D2 está negativo,
eje ¿qué? Inclinado hacia la izquierda. Ahora, tienen que evaluar al paciente, porque si es un señor hipertenso de 85 años, que es hipertenso desde los 55, y usted encuentra el eje conservado, pero usted ve que ABF, por más que esté conservado, hay que delimitar lo que es normal y lo que no es normal, porque la mayoría de corazones están acoplados al eje de ¿qué? De 2, ¿sí o no? No es normal tampoco encontrar corazones inclinados hacia menos 30, por ejemplo, pese a que la teoría dice que es normal. Entonces, si es un paciente de 85 años que usted ve que ABF es negativo, de 1 es positivo y de 2 todavía es positivo, el paciente tiene el eje conservado, pero muy probablemente en un tiempo el eje va a tender hacia ¿dónde? A la izquierda. Es decir, que el paciente tenga el eje conservado en este momento no quiere decir que el paciente esté sano, es lo que les quiero decir. Si se está acercando al límite de arriba, lo más probable es que el paciente no esté sano, sino que tenga alguna condición que está haciendo que el eje se desvíe. Lo que pasa es que hoy tomamos el electro y el eje no está completamente desviado. Pero si lo tomamos en un año, ya muy probablemente sí. Entonces usted tiene que evaluar. Si es un paciente, como el que les digo, 80 y pico de años, hipertenso, pues yo sí esperaría que el eje esté conservado, pero ya se esté yendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque él lleva mucho tiempo siendo hipertenso, ¿sí? Y la hipertensión obliga a hipertrofiar el ventrículo izquierdo. La hipertensión hipertrofia el ventrículo izquierdo porque la presión sistémica incrementa y entonces, ¿se acuerdan la analogía que les hice de la jeringa y el émbolo? Si usted le disminuye el calibre de la jeringa, usted tiene que hacer muchísima más presión y al hacer más presión necesita más músculo, entonces se le hace una hipertrofia y al hacer una hipertrofia se hipertrofia el ventrículo izquierdo más que el derecho, porque pues, la hipertensión es sistémica, no es pulmonar. Y entonces el ventrículo izquierdo termina hipertrofiándose más que el derecho y entonces esto hace que demore más en despolarizarse que el ventrículo derecho. Esto termina haciendo que el ventrículo derecho se despolarice primero y luego la corriente mire hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la corriente eléctrica termina de despolarizarse el derecho y luego va hacia la izquierda y queda de esta manera. Entonces, en ese paciente sí. Si cualquiera de ustedes se hace un electro y está conservado, pero está tendiendo ya hacia los menos 30, tampoco es normal, ¿sí? Porque debería haber alguna condición que está haciendo que el eje esté empezando a inclinarse. Tal vez pueda hacer alguna variación, tal vez pueda que se hagan estudios pertinentes y no, definitivamente no pasó nada. Pero si todos nos hacemos acá un electro, la mayoría nos va a dar el eje ¿qué? Más o menos como a menos 60, menos 65, por ahí, ¿sí? Entonces, pilas, o sea, que el eje esté conservado, que esté apenas conservado por los pelos, o sea, nosotros ya sabemos que está apuntando hacia allá, porque ABF está negativo, ¿sí? Entonces, pero de 2 está todavía positivo, no quiere decir que dejemos al paciente a su suerte, tenemos que mirar si tiene algún antecedente o alguna condición. Que esté conservado no necesariamente quiere decir que esté normal. ¿Listo? Y desviación extrema. Está completamente al revés. ¿Cómo? Está completamente al revés. El eje eléctrico. ¿Cómo lo verían en el electrocardiograma? ABF, entonces, ¿qué? Negativo, ¿por qué? Porque la punta de flecha está mirando hacia el otro lado y la cola está mirando hacia ABF y hacia D1. Desviación extrema. Con eso, ustedes pueden calcular el eje. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. ¿Cómo? No podemos hacer que vuelva técnicamente, o sea,
Por ejemplo, si es un paciente joven, digamos alguno de ustedes, y le encontramos a alguno de ustedes en el electro que se está desviando a la derecha, me llegan a mí, yo los detecto y yo los mando con cardiología. En algunas EPS no pueden remitir directo a cardiología, tienen que hacerlo a medicina interna. ¿Y medicina interna qué va a hacer? ¿O cardiología qué va a hacer? Les va a mandar un ecocardiograma. Ecocardiograma. Básicamente es una ecografía del corazón. Porque acuérdense que el electro mira ¿qué? Electricidad. No estamos viendo, no es una prueba de imagen del corazón, no estamos viendo directamente nada, solo estamos suponiendo cosas basándonos en las ondas eléctricas que marcan. Entonces ahora toca hacer una prueba de imagen para entrar a ver el corazón y le hacen un ecocardiograma y le miran las cámaras cardíacas, mira si está dilatado, si está hipertrofiado y mira las válvulas. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, paciente joven, y yo le veo que tiene una desviación a la derecha, muy probablemente si le hacemos el ecocardiograma tiene alguna valvulopatía. Entonces, por ejemplo, una estenosis pulmonar, una estenosis de la válvula pulmonar puede hacer que haya una desviación del eje a la derecha. Porque al haber una estenosis de la válvula pulmonar, el ventrículo derecho sufre más o tiene más tensión para vencer la estenosis. Eso haría que el ventrículo derecho tenga la necesidad de hipertrofiarse al grado de que muy probablemente empiece a rivalizar con la hipertrofia del izquierdo o incluso superarla. Eso haría que en determinado momento el ventrículo izquierdo, por tener menos masa que el derecho que está hipertrofiado, se despolarice primero, y al despolarizarse primero entonces se despolariza el izquierdo y luego va hacia el derecho y toma esta dirección. Entonces, si le hacemos el ecocardiograma, probablemente vamos a encontrar algún tipo de valvulopatía. Si se corrige la valvulopatía por cirugía y digamos todo queda funcionando bien, la hipertrofia del ventrículo derecho va a ser reversible hasta cierta parte, porque el mecanismo que lo hacía que se hipertrofiara ya no está. Entonces, muy probablemente esa hipertrofia resuelva al punto de que tal vez el eje se corrija o tal vez no quede tan desviado. Pero si es un paciente de 85 años, 90, toda la vida hipertenso, ese eje ya no se va a corregir. Porque uno, la hipertensión no tiene cura, tienes control. Y dos, él ya tiene 30 y pico de años siendo hipertenso y el corazón ha estado sometido todo ese tiempo a mecanismos fisiopatológicos de hipertrofia que ya no van a resolver. Entonces, por más que usted le controle todo, le tenga todo el día, la presión baje, todo lo controlado, el corazón va a seguir estando grande e hipertrofiado y va a seguir con el eje desviado. No vamos a tener reversa. ¿Qué podemos hacer ahí? Evitar que siga desviándose. ¿Y cómo se evita? Pues si el mecanismo que lo hacía hipertrofiarse era la hipertensión arterial, mantener cifras de presión arterial controladas. Mantener cifras de glicemia y colesterol y todo lo demás controlados. Y que él siga en el estado en el que está ahorita, probablemente hasta el tiempo de su muerte, lo que le quede de vida. Evitar que progrese, pero ya no podemos revertirla. ¿Listo? ¿Quedó claro o no quedó claro? Listo, bueno. Hasta ahora, ¿cómo van a reportar el electrocardiograma? ¿Cómo, con lo que hemos visto, bueno, qué hemos visto hasta el momento del electrocardiograma? Frecuencia y el eje. Ritmo, frecuencia y eje. Ahí está. ¿Cómo me reportan ese electrocardiograma? Ya sabemos que está normal por el título. ¿El artículo de la onda P? No. Párate, ve un momentico hacia allá. ¿Hacia allá? Para que miremos los cuadros, para que te des cuenta cómo se ven en el real. Este es el real. ¿Tú ves bien desde ahí?
estos son cuadros grandes y tú ves que están compuestos por cuadros chiquitos. Los cuadros chiquitos valen ¿cuánto? 0,2. 4. Los cuadros chiquitos, no los grandes. ¿Cuánto vale cada cuadro chiquito, mujeres? 0,04. ¿Cuántos cuadros chiquitos hay en uno grande? 5. ¿Cuánto te da eso? 0,2. Entonces, cada grande de este vale 0,2. Cada grande. Y 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,10. Estos marcan un segundo. Entonces tú cuentas 5 cuadros, un segundo. 5 cuadros van 10, un segundo. 5 cuadros más van 15. ¿Cuánto van? 3 segundos. 5 cuadros más van 20. ¿Cuánto van? 5 cuadros más van 25. Y 5 cuadros más, ¿y cuántos segundos da? Entonces tú cuentas 6 cuadros grandes, 30 segundos, lo multiplicas por 10 y llevas al minuto, que era el... ¿Qué dije yo? 30 cuadros grandes, 6 segundos, lo llevas a 10 para el minuto. ¿Listo? ¿Cómo me reportan eso? Ritmo normal. Frecuencia de 68. ¿Este electrocardiograma es de un hombre o de una mujer? No me dicen sexo ni nada. De un hombre porque está marcando actividad eléctrica. Si fuera de mujer no marca nada. Y entonces ¿Ustedes? no se refleje. Si no hay corazón, va a marcar asistolia. Va a marcar asistolia. Profe, no se refleje. Por favor y gracias. Regular. Ritmo regular. Tú puedes mirar cualquiera, pero es más fácil si tú miras abajo. A mí se me facilita más. Me quiero pegar contigo. A mí se me Ahorita facilita le ayudo a más. Si organizar tú los quieres temas. mirar lo de arriba, lo que, o sea, tú miras lo que más se te facilita. Incluso puedes marcarlo, puedes rayarlo, pues. No, usted no puede determinar si es hombre o mujer el electro. O sea, pueden traer el cardiólogo que quieran, pero no. Entonces, ¿cómo lo reportan hasta ahí? Entonces, lo primero que yo siempre les digo es comiencen con Ritmo regular. si tiene onda P1. ¿Por qué? Porque si tiene onda P, ya sabemos que el ritmo es sinusal. O sea que el marcapasos es quién? El nodo sinusal. No sinusal. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? Sí. Tiene onda P. Listo. El ritmo sinusal probablemente sí, porque uno puede tener onda P y estar patológico. Pero eso lo vemos después. Bueno, entonces tiene onda P, sí. Listo, ¿el ritmo es regular o es irregular? Según lo que ustedes ven a ojo. ¿Regular? Pero acuérdense lo que yo les dije. Que se pase un cuadrito, 2 cuadritos de uno a otro, no quiere decir que es irregular. Porque es que al ser un mecanismo biológico, no somos exactos. Nosotros al ser seres biológicos no somos exactos. Nuestra temperatura no es exacta. Hoy tenemos 37,5 y mañana nuestro promedio de temperatura puede ser 37,7, 37,6. ¿Sí? 37,4. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. No les va a dar exactamente 4 cuadros grandes, 4 cuadros grandes, no. 4 cuadros grandes, de aquí al otro 4 cuadros grandes, 2 pequeños, 4 cuadros grandes, 1. Pero eso no lo convierte en irregular. Y ustedes, a ojo, ¿qué ven acá? Es un ritmo regular. Miren que la mayoría se lleva la misma distancia. Listo. O sea que podemos aplicar el cálculo de frecuencia cardíaca de los cuadros grandes. Busquen, yo lo busco por ustedes. El penúltimo RR. Miren, hagamos esto. No hay, miren, en este trazado no hay 2 espigas que caigan exactamente en líneas grandes.
Entonces nos toca hacer el otro. Este. A ver. El penúltimo. Este cae en una línea grande, pero este no. Les hago la tarea. Hay 4 cuadros grandes, 2 pequeños. ¿Cuánto les da? 68. Háganlo todos, por favor. Háganlo todos. 4.0. ¿Cuánto? 68. ¿68 qué? Punto 1. 68. Entonces, presencia de onda P, ritmo regular, frecuencia cardíaca aproximada a 68 latidos por minuto. Lo estamos reportando, ya lo estamos reportando. ¿Qué más vamos a reportar? El eje. Ritmo sinusal, sí, porque ya vimos que tiene onda P y la frecuencia está dentro de la estimulación del nodo sinusal. No está ni taquicárdico ni está bradicárdico. Ahora, ¿qué más vamos a reportar? El eje. El eje. ¿Qué vamos a ver? Que está conservado. Pero, ¿qué derivada vamos a buscar? 1 y ABF. ABF está acá. Mire, esto es lo que yo les decía. Mire que el electrocardiograma parte y usted tiene acá arriba D1, allá ABR y B1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ustedes ven y dicen, mire, contiguas. Porque están al lado de D1 está al lado de ABR y ABR al lado de B1. Entonces se dice, no, pero no es un infarto porque en las derivaciones contiguas no muestra lo mismo. Pero contiguas ya saben que es que. Mira mi cara. Esto es un D2 largo. Todos los electrocardiogramas, la mayoría lo tienen. Toman D2 y lo dejan largo, no lo interrumpen. Mire que arriba se interrumpen. Mire que de 3 hay una línea que lo corta y sigue ABF. El D2 no, la mayoría de electros estará en un D2 largo para que usted mire cómo se comporta en el tiempo. ¿Sí o no? Entonces ABF que está acá es que y B1 También. positivo. ¿Cómo reportan eso? Eje conservado. Eje conservado. Eje conservado. Ahí podríamos mirar el voltaje, pues el voltaje está técnicamente normal, pero no hemos hablado todavía de medidas de ondas. La onda T es asimétrica, miren que la onda T es asimétrica. Miren que, por ejemplo, acá hay una línea justo que parte la onda T, y si ustedes se dan cuenta, hay diferencia entre uno y otro. La onda T siempre es asimétrica. Asimétrica. ¿Qué otra cosa podemos ver de lo que hemos visto? Hasta ahí creo. Entonces hasta ahí reportarían ¿qué? El electrocardiograma en ritmo sinusal con presencia de onda P, con frecuencia cardíaca regular, con ritmo regular, perdón, frecuencia cardíaca aproximada a 68 latidos por minuto, con un eje conservado. Hasta ahí ya la lectura del electrocardiograma. Hasta ahí vamos. Me quiero morir. Es distinto. Desayunamos en la verdad. Muchachos, silencio. O sea, la diferencia entre el eje conservado al eje que está ¿qué? ¿Desviado a la izquierda o el que se está desviando a la izquierda? Eje conservado. Pero yo siempre les coloco con tendencia a la desviación a la izquierda. Porque ¿se acuerdan que yo ya les comenté que ustedes tienen las derivadas
Y entonces la corriente que esté más cerca de esa derivada va a dar unas ondas más altas. Entonces, por ejemplo, si él tiene voy a hacerlo acá. Si el eje está yéndose así, y yo sé que la mayoría de los ejes son como así, ¿cierto? Yo miro y acá estaría que de 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá estaría el de 2. De 1 va así. La flecha de 1 está más cerca que esta, ¿cierto? Entonces de 1 va a dar más altico. Y de 2 va a dar muy bajito. Y de 3 muy probablemente negativo. Entonces yo miro y digo, mire la onda de 1 tan alta que está. ABF está negativo, de 1 está positivo y de 2 todavía está positivo. Pero mire la comparación de la onda de 2 a la de 1. Está muchísimo más cerca. Entonces yo inmediatamente me imagino, y el eje está muchísimo más cerca que de 1. Está así. Y de 2 está por acá. Entonces por cercanía y por el voltaje de las ondas, yo me doy cuenta que aunque de 2 esté positivo y está conservado el eje, ahí está ya mirando hacia arriba. No se ha terminado de desviar, porque según la norma lo que es, aunque esté positivo, está conservado. Pero ahí sí está desviado. Pero con el voltaje de la onda, yo me doy cuenta que esa tendencia ya es hacia arriba. ¿Sí? Entonces, claro, digamos, si me ciño a la literatura, todavía está conservado. Pero por lógica y por el comportamiento de las ondas, yo ya entiendo de que eso va hacia allá. Y probablemente en unos meses o en un año o en tanto tiempo ya estará desviado a la izquierda. Mire, y es que mire, ahí se ve, mire la onda de 2 en comparación con la de 1. Y ese es como el promedio de un electrocardiograma normal. Usted siempre nota que de 2 tiene la onda más positiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de ejes se mueven en ese eje que mide de 2, más o menos 60, 65. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo... más alta, de 2 un poco más baja y ABF negativo. Y ABF negativo. Y entonces yo reporto eje conservado con tendencia a la desviación a la izquierda. Pero yo, ¿qué estoy diciendo? El eje está normal según lo que está en la literatura, pero eso ya está casi que patológico que se la espera. Entonces yo lo que hago ahí es que yo lo remito, dependiendo de lo que, porque si es un señor, lo que yo les digo, ya tanto tiempo y ya sabíamos la patología cardíaca que tiene y todo, pues yo ya sé, o sea, y ya está controlado, ahorita ya todo está controlado. Pero si es un muchacho joven, sí, o un señor joven todavía de 40 años, pues toca mirar, a ver, de pronto alguna valvulopatía o qué puede estar pasando. Entonces usted lo reporta, está conservado, pero tal cosa. Como cuando reporta una hemoglobina que, digamos, si el límite de anemia es de 11 hacia abajo y usted lo encuentra en 11.1, pues normativamente, ciñéndonos a la literatura, no es tan anémico. Pero ¿qué? ¿Mañana cómo va a estar? Entonces uno empieza a darle suplementación con hierro, por ejemplo. Ahí es la flexibilidad del médico. Claro, los libros nos dan una norma, nos dicen que es normal y que no es normal, pero nosotros tenemos que anticiparnos a la situación. ¿Listo? Eso es. Hasta el momento, hasta ahí, vamos a hacer los ejercicios de electrocardiograma. Van mirando electros y van reportando eso. Presencia de lo que hemos visto. Presencia no de onda P, ritmo regular, irregular. Hagan cálculos con ritmos regulares, hagan cálculos con ritmos irregulares. Cálculos de eje. Y ya, creo que hasta ahí vamos. ¿Listo? Bueno, dejamos hasta ahí.